Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Petra Pérez Gómez, con matrícula de A9678 de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. A continuación les estaré hablando sobre el sistema endomembranoso. ¿Qué es el sistema endomembranoso? El sistema endomembranoso es un grupo de membranas y organelos en las células eucariontes que trabajan en conjunto para modificar, empacar y transportar lípidos y proteínas. Incluyen una gran variedad de organelos, tales como la envoltura nuclear, los lisosomas, el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. La envoltura nuclear está constituida por dos membranas diferentes, una en contacto con la cromatina nuclear y la otra separada por una cisterna perinuclear. Las dos membranas se ponen en contacto a nivel de los poros nucleares. También tenemos lo que es el retículo endoplásmico. El retículo endoplásmico desempeña un papel clave en la modificación de proteínas y en la síntesis de lípidos. Consta de una red de túbulos membranosos y sacos aplanados. Los discos y los túbulos del retículo endoplásmico son huecos y el espacio en su interior se le llama lumen. También tenemos el retículo endoplásmico rugoso, que este obtiene su nombre de los ribosomas adheridos a su superficie citoplásmica. A medida que los ribosomas sintetizan proteínas, las cadenas proteicas recién formadas entran al lumen. Algunas de ellas ingresan completamente al retículo endoplásmico y flotan en el interior, mientras que otras se anclan a la membrana. Este sintetiza proteína y las empaca en vesículas. Las vesículas normalmente van al aparato de Golgi. También tenemos el retículo endoplásmico liso. Es una continuación del retículo endoplásmico rugoso, pero tiene pocos o ningún ribosoma sobre su superficie citoplásmica. Las funciones del retículo endoplásmico liso incluyen la síntesis de carbohidratos, lípidos y hormonas esteroideas. También tiene la desintoxicación de medicamentos y veneno, el almacenamiento de iones de calcio. También tenemos el aparato de Golgi o cuerpo de Golgi. Este es un organelo formado de discos membranosos aplanados al lado del receptor del aparato de Golgi. Se le llama cara cis y el lado opuesto se llama cara trans. Las vesículas de transporte que provienen del retículo endoplasmático viajan a la cara cis, se fusionan con ella y vacían su contenido en el lumen del aparato de Golgi. Su función es modificar lípidos y proteínas del retículo endoplásmico. Los ordena y los empaca en vesículas. También tenemos los lisosomas. El lisosoma es un organelo que contiene enzimas digestivas y funciona como la instalación de reciclaje de los organelos de una célula animal. Rompe estructuras viejas e innecesarias para que sus moléculas se puedan reutilizar. También tenemos las vacuolas, que es la gran vacuola central, almacena agua y desperdicio, aísla material peligroso y contiene enzimas que pueden descomponer macromoléculas y componentes celulares como las de un lisosoma. Las vacuolas de las plantas también tienen un papel en el equilibrio osmótico y pueden usar para almacenar compuestos como toxinas y pigmentos. Bien, ahora vamos a explicar un poco de las rutas biosintéticas y endocíclicas. La vía biosintética es la que sintetiza proteínas en el retículo endoplasmático. Se modifica a su paso por el aparato de Golgi y se transporta del aparato de Golgi a varios destinos, como la membrana plásmica, un lisosoma o una gran vacuola en la célula vegetal. Esta ruta también se conoce como la vía secretora, ya que muchas de las proteínas sintetizadas en el retículo endoplasmático, así como los polisacáridos, complejos producidos en el aparato de Golgi, se descargan, o sea, secretan de las células. Las actividades secretoras de las células pueden dividirse en dos tipos. Está la constitutiva y están las reguladoras. Durante la secreción constitutiva, los materiales se transportan en vesículas secretoras de los sitios
donde se producen para descargarse en el espacio extracelular en forma continua. La mayor parte de las células llevan a cabo secreción constitutiva. Esto es un proceso que contribuye no solo a la formación de la matriz extracelular, sino también a la formación de la membrana plásmica misma. Durante la secreción regulada, los materiales se almacenan en paquetes delimitados por membranas y se descargan solo como respuestas a un estímulo apropiado. La secreción regulada ocurre por ejemplo, en las células endocrinas que liberan hormonas, en las células de los acinos pancreáticos que liberan enzimas digestivas y en las células nerviosas que liberan neurotransmisores. En algunas de estas células, los materiales que secretan se almacenan en grandes gránulos secretores densos y delimitados por membranas. También tenemos lo que es la membrana la vía endocítica, Los materiales se mueven de la superficie externa de la célula a los compartimentos de los endosomas y lisosomas, que se localizan dentro del citoplasma. El movimiento de las vesículas y en su contenido en las diversas vías de una célula es análogo al movimiento de camiones que llevan distintos tipos de cargamento por la autopista, por ejemplo, Ambos tipos de transporte requieren patrones de tránsitos distintos para asegurar que los materiales se entreguen de manera precisa en los sitios adecuados. Por ejemplo, tenemos el tránsito de proteínas dentro de la célula de una glándula salival, que requiere de las proteínas de moco salival, que se sintetiza en el retículo endoplásmico, que se dirija de manera específica a los gránulos secretores, mientras que las enzimas lisosómicas, que también se producen en el retículo endoplásmico, se dirigen a un lisosoma. Asimismo, los diferentes organelos contienen proteínas integrales de distintas membranas. Por consiguiente, las proteínas de membranas también deben dirigirse a organelos particulares, como un lisosoma o cisternas de Golgi. Estos tipos de cargamentos, o sea, proteínas secretadas, enzimas lisosómicas y proteínas de membrana, se dirigen a sus destinos celulares apropiados en virtud de sus domicilios específicos o señales especificadoras que están codificadas en la secuencia de aminoácidos de las proteínas o en los oligosacáridos unidos. En las membranas de las vesículas que se desprenden hay receptores específicos que reconocen las señales codificadoras, lo que asegura que la proteína se transporta al destino apropiado. Ahora, ¿de qué tipo de modificaciones son objeto las proteínas durante su paso por el sistema de endomembrana? Bueno, a medida que las proteínas y lípidos viajan a través de Golgi, pueden sufrir modificaciones adicionales. Se pueden agregar o eliminar cadenas cortas de azúcares o agregar grupos fosfatos a manera de etiqueta. En el diagrama se muestra el procesamiento de carbohidratos, como la adición o pérdida de ramificaciones en el grupo carbohidrato. Este está de color púrpura unido a la proteína.